el computador de una grande y tan grande como una nevera y el tabaco. Bueno, profesor, buenos días, querido, preciado profesor Robinson Correira. En la última clase usted nos dejó pensando cuando usted dijo Colón que fumó tabaco con el indio Guatoco y el indio Guacharnaco, fumaban tabaco, y el guacharaco, fumaban tabaco. Eso es verdad, profesor, claro, claro. Pero usted mencionó y que en 1942. ¿Y qué tiene esto que ver con Colón? Bueno, que Colón descubrió y llegó a tierra firme cuando lanzó a las Islas Guaraní, allá un grito que se llamó 1492. Y que ese grito de tierra firme que lo dio uno de sus que iban en el barco, ese hombre recibe un premio y Colón se lo atribuyeron a Colón. Pero aquí lo importante es que había ya de hacía siglos y siglos esa planta de 3 metros, lanceolada, llamada tabaco, hoy en día y en las épocas de 1942 también. Porque Colón en 1492 y en 1942 pasan por toda esa historia grandes artistas de Hollywood, presidentes, hombres grandiosos de la política, como Winston Churchill, por ejemplo. Winston Churchill, senadores, y esta palabra que proviene de Tabasco llega a tener grandes artistas famosos que lo consumen en 1942, en 1959, cuando incluso el ministro, en ese entonces Ernesto Che Guevara, era ministro de Industria, y que así de esa forma se crea en Cuba una marca llamada Coiba. Era una marca joven que fue fundada en el 68 en los anales de los habanos, que tiene muchos mitos que rodean el Coiba, y uno de ellos se relaciona con el nombre mismo, que según es una palabra que los indios taínos usaban para designar el tabaco, pero ahí se afirma que significaba puro. Otros se centran en el papel del Che Guevara en su creación. Se cree que su retrato pues, de él colgaba sobre el escritorio del director en la fábrica El Laguito, donde se hizo esa marca. Hubo muchas marcas de tabaco, pero que al dejar su puesto de ministro de la industria en el 65, y luego perece en octubre de ese año, antes de que naciera esta marca de tabaco llamado Coiba, se fabrican en El Laguito, aunque ocurriera así hace más de 20 años, que ya no es verdad. La verdad acerca del origen del Coiba le ofrece hoy al mundo Tamayo, que era Emilia Tamayo, directora del Laguito desde junio de 1994, una mujer encantadora que fue capaz de confirmar que todo empezó a mediados de los 70, cuando uno de los guardias del presidente Fidel Castro recibió un presente de puro de un artesano local, y gustaron tanto al presidente Castro que a su creador, llamado Eduardo Rivera, que fue el que creó esto, se le pidió hacer puro de esta marca exclusivamente para Fidel, los cuales Fidel repartía a todos los diplomáticos del mundo que iban a visitarle. Esa marca se llamó El Laguito, y por lo tanto la palabra tabaco proviene de, unos afirman que de Tabasco. Por eso es que el número romano, la B corta, en el quinto centenial significa que la marca fue introducida para señalar el transcurso de 5 siglos desde que Colón descubrió el tabaco, que viene siendo 1990 y pico. Pero ya que en 1942 grandes artistas de Hollywood, luego en el 59 y en todo el transcurso de la historia hasta hoy, existen muchas cuestiones que se pueden seleccionar como un puro, que es una regla general.
Y de esa manera podemos nosotros crear y nacen fábricas y se expande todo esto en toda La Habana, que también produce capas de alta calidad para los habanos hechos a mano. Por ejemplo, en Remedio, en el centro de la isla, en Oriente, al este, y también producen tabaco pero no para puros de la más alta calidad. Por eso llega un momento en que la industria de Norteamérica ve la necesidad de hacer tabacos baratos y así van haciendo el cigarrillo. El sabor de estas marcas son cubanos y se parecen y son equivalentes, pero muy bien hechos. También surgieron marcas nuevas como la de Don Miguel, la de Don Diego y Montesinos, después de las 2 décadas de inversiones de compañías locales y norteamericanas y República Dominicana, que presenciaron durante los 90 un rápido desarrollo de su industria tabacalera y se ha beneficiado más que ningún otro país hasta que se llegó a 1992 el cigar aficionado y llega el cigarrillo en septiembre de 1992. Y esta palabra cigar proviene de sícar, y tabaco de Tabasco, una población, un país. Por eso así va la historia de las cosas y cómo nacen, y por eso decimos que el descubrimiento fue diplomático, amable, y después ya cuando viene la conquista y las cuestiones y las luchas y las vainas, ya eso es otra harina de otro costal, pero que forma parte de la historia, y así nació la primera industria en Europa, porque todos querían fumar tabaco, hasta las mujeres y todas esas cuestiones, pero era solo para la élite, hasta que nace el cigar, y ahí proviene la palabra cigarrillo, que cuando se abaratece y se pone para el público, ya en las épocas más modernas, nacen los Marlboro, nacen las cuestiones, y nace el cigarrillo barato. Por lo tanto, para hablar del computador tenemos que mencionar la cuestión electromagnética de Pascal. Pero ¿quién era este Pascal? Pascal era un hombre que entra en las cuestiones electromecánicas para la cuestión de la creación del computador antiguo, que era del grande de una nevera para abrir los portones de las bases navales y cuestiones gigantes. Por eso es que cuando aparece un dios cartesiano, que se refiere a Descartes, el dios cartesiano es el dios de lo que llaman filósofos y no el dios de la revelación, aprendido en la fe. Descartes, que tiene que ver con la creación del computador, en cuanto a filósofo, o sea, hombre pensante y hombre matemático y hombre de todas esas cuestiones, no vive ya de los dogmas de la iglesia. Su conducta personal frente a ello es una serena aceptación, porque en los primeros principios de su moral provisional, Descartes afirma, ya viene Descartes, afirma, René Descartes, y tiene que ver con el plano cartesiano, y Pascal tiene que ver con la cuestión electromagnética. Tienen preguntas y tienen cuestiones. Por eso es que en los primeros principios de su moral provisional, Descartes afirma que se ha propuesto mantener en la religión en la que por la gracia de Dios ha sido educado desde su juventud, pero en ocasiones llega a ser más explícito. Por eso las meditaciones están dedicadas a la Facultad de Teología de París, lo que fue interpretado como una medida de persecución o de precaución. Más bien, pudiera ser cierto esto, aunque esa dedicatoria significa al mismo tiempo un ataque. Descartes dice: he pensado siempre que las cuestiones de Dios y del alma eran las que principalmente debían demostrarse, más por los razonamientos de la filosofía que por los de la teología. Aquí tenemos entonces siempre estimar, que en aquella lengua siempre estimar dos cuestiones, siempre estimar estas cuestiones, dos cuestiones de Dios y de ánima, del Dios del alma, practicadas pues en estas cuestiones y su pensamiento y su existencia.
Y Descartes dice esto: he pensado siempre que las cuestiones de Dios y del alma eran las que principalmente debían demostrarse. Por eso es que surge de la fe y su fundamento merece aún hoy ser meditado. No remite él otro círculo que representa la teología. Por eso no puede llegar a los incrédulos que no reconocen ese círculo. Solo la filosofía, dice, alcanza a los infieles. Pues precisamente la filosofía demuestra la existencia de Dios al mostrar la necesidad interna en la que el hombre finito tiene que proponerse a Dios, y nace la cuestión metafísica de lo demasiado infinito y lo pequeño infinitamente. Y así van naciendo grandes hombres como Walter Schultz, que muestra a continuación, y analizando a otros hombres como Hegel, Nietzsche, Heidegger, como la metafísica moderna se comprende. Pero ya en ese entonces Pascal, que nunca llevó nada filosóficamente hasta su término, las preguntas de infinitud. Y por eso que hay un momento en que es mejor penetrar la unidad dialéctica de la finitud y lo infinito. Pascal es el primer testimonio de la pérdida del pensar metafísico, hoy tan patente. Y este hombre es el que crea la cuestión electromagnética. Y de ahí empieza a nacer la historia del computador. Él deja al hombre en suspenso entre dos infinitudes: lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. El hombre ha perdido su puesto, y Pascal no se cansa de señalar una y otra vez esta pérdida como la esencia del hombre. Suprime toda estabilidad. Afirma, como Descartes en el plano cartesiano, afirma, después de suprimir toda estabilidad, que el pensar constituye la dignidad del hombre, y enseguida lo niega al añadir: pero ¿qué es este pensar? Tontería. Dicho de otra manera, pues lo voy a decir de otra manera, querido estudiante. El hombre no está como pensante en la duda, sino existencialmente en la desesperación, y por eso Pascal se refugia en la fe como el contramundo del pensar, y nace el famoso memorial, aquel papel que Pascal llevó siempre consigo, cosido en su jubón, y comienza con la palabra Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el de los filósofos y de los sabios. Desde entonces la expresión el Dios de los filósofos es usada constantemente para declarar a este Dios un concepto abstracto, inventado a fin de que el pensamiento tuviera una conclusión sistemática con el concepto de un absoluto. Y desde entonces se sigue sacrificar este pensamiento y dar el salto a la fe, en la que va implícito el círculo criticado por Descartes, el que dice: pienso, luego existo, pues no es ya capaz de indicar el pensador y al pensador los motivos por los cuales tenga que saltar a la fe en contra del pensamiento. Sería un atrevimiento fuera de lugar el querer censurar a Pascal por haber abierto un abismo entre la fe y el saber. Y este hombre es el que da inicio en la historia del computador a aquel primer computador del grande de una nevera, y las cuestiones electromecánicas con que se inicia hasta el día de hoy. Y por eso que cuando hablamos que Colón llegó y nosotros creíamos que se había equivocado, profesor, cuando usted dijo que Colón y mencionó 1942, y todo el mundo sobreentiende y se llama Tácito que Colón llegó según la historia en 1492, pero que en toda la historia del tabaquismo pasa por 1942, 1968, 1959, Revolución Cubana, hasta nuestro día, en que de muchos miles de millones el tabaco bajó a un 70 o 50% en su venta, y debido a los bloqueos y esas cuestiones, y a la carestía, y debido a rebajar y de tantos impuestos y cuestiones, se llegó a crear masivamente el cigarro, o sea, el cigarrillo, que es una forma del tabaco y que proviene del tabaco y que se hizo común y que muchos fumamos a través de Marlboro, Lucky, Piel Roja, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Y así concluimos esta cuestión de tabasco, del cual proviene la palabra tabaco. Y hay algunas otras cosas que dejaremos para las próximas clases con el profesor Robinson Ferreira, y no mande a su mujer a que vaya a prostituta para que le traiga para la comida.